Hola, me llamo Iago y esta es mi historia. Cuando era pequeño, me empezaron a salir unas manchas en la piel. El médico pensó en una alergia, pero no me bajaba la fiebre y aparecían otros síntomas. Así que acudimos a otros médicos. Buscamos información en internet, si hasta fuimos al extranjero. Hasta que nos derivaron a un especialista que me diagnosticó una enfermedad con un nombre muy largo. Supe entonces que en España, en total, somos más de 3 millones los afectados por alguna, porque hay unas 7.000 enfermedades raras. A mis padres se les cayó el mundo encima. Todos los planes que tenían para mí se desmoronaron. Y el tratamiento era muy caro. Mis médicos nos explicaron que muchas son genéticas, que nos puede tocar a cualquiera y todavía falta investigación, puesto que solo algunas tienen tratamiento actualmente. Y por lo visto aún quedan bastantes barreras que superar. Pero gracias a mi familia, los profesionales de la salud y las asociaciones de pacientes, encontré soporte y fuerzas para seguir adelante. Finalicé mis estudios y encontré trabajo. Allí fue donde conocí a Carolina. Dicen que algo es raro cuando se aparta de lo común, pero ¿acaso no es lo común el que todos tengamos nuestras rarezas? Mi vida no es peor ni mejor que la tuya, simplemente es distinta, y estoy deseando vivirla.